Bueno, ¿cómo están? Continuamos con nuestras clases virtuales, ¿sí? Hoy vamos a abordar las registraciones de operaciones y hechos económicos ocurridos durante el ejercicio. Particularmente vamos a ocuparnos de las compras, ¿sí? En esta clase de hoy. Pero previamente necesitamos conocer la medición inicial de los activos, ¿sí? Antes de reconocer o aprender cómo se registran las compras. En este sentido, vamos a hablar entonces de esta medición inicial que llamamos costo, ¿sí? Decimos que el costo es el sacrificio económico que debe afrontarse para adquirir los bienes y servicios. No es sinónimo de precio de compra, ¿sí? El precio de compra es el principal componente del costo, ¿sí? Pero el costo es un concepto mucho más abarcador. ¿Qué podemos decir de cómo es la composición del costo, ¿sí? ¿Cómo se conforma el costo? El costo se conforma por el precio de compra en condiciones de contado, al cual le adicionamos, le agregamos, ¿sí? Aquellas erogaciones vinculadas a la compra, como carga, descarga, traslado, acondicionamiento, control de calidad, ¿sí? Pero no siempre van a estar formando parte del costo. En la medida que estas erogaciones sean necesarias, ¿sí? Necesarias de esa compra, debemos incurrir en ellas para poder tener ese bien en condiciones de ser vendido o utilizado, para poder disponer de ese bien. Además, esas erogaciones deben ser identificables, ¿sí? Deben ser conocibles con esa compra. Deben ser inherentes a esa compra, deben ser propias de esa compra, ¿sí? Y además, deben ser no recuperables. Digamos, cualidad o esta condición de las erogaciones está vinculada a esos casos en que el ente puede incurrir en una erogación, pero que a la brevedad será reintegrada. Si se trata de esa situación, ¿sí? Esa erogación no va a formar parte del costo, sino que va a formar parte de un crédito que el ente tiene para con quien le provee esos bienes. Estas entonces serían los elementos que hay que adicionar al precio contado. Pero tengamos en cuenta que también podemos tener que detraer en algunos casos aquellos que llamamos descuentos comerciales, o sea, restar, achicar del costo aquellos descuentos comerciales como llamados bonificaciones, quitas o rebajas que hacen a la relación comercial. Son aquellos descuentos entonces que el ente es, digamos, beneficiario de estos descuentos, ¿sí? Por ejemplo, la relación comercial que tiene con el proveedor. Ahora después vamos a profundizar en ellos. Bien, ¿hasta qué momento procede la acumulación de erogaciones que integran el costo? Hasta que el bien esté en condiciones de, bueno, según el destino de ese bien. En condiciones de ser vendido, en condiciones de ser utilizado, depende cuál es el destino que se le va a dar a ese bien, ¿sí? Para determinados activos, en particular bienes de cambio y bienes de uso, ¿sí? Para determinar si incluimos o no un elemento en el costo, debemos tener en cuenta estas cuestiones. En primer lugar, ¿en qué lugar físico, ¿sí? Se produce la transmisión de la propiedad? ¿Sí? ¿Cuál de las partes, vendedora o compradora, se hace cargo de esas erogaciones que son necesarias? ¿Sí? Y otra tercera cuestión que no vamos a profundizar ni abordar, solamente mencionamos, que tiene que ver con el comercio internacional, que son las cláusulas del comercio internacional, ¿sí? Cómo están pactadas. Tema que no abordaremos por ahora. Bien, respecto a las modalidades de transmisión de la propiedad, son frecuentes transmitir la propiedad en el lugar de descarga, en ese caso, el vendedor asume los riesgos hasta ese momento, o transmitir la propiedad en el lugar de carga, o sea, en el local del vendedor. Y en ese caso, el comprador es quien asume todos los riesgos hasta que llega a destino del ente. Vamos a puntualizar los bienes de cambio. Entonces decimos que existe consenso en considerar que el costo de un bien de cambio es el sacrificio económico que demanda su compra o producción y puesta en condiciones para ser vendido o ser consumido en un proceso productivo. Cuando el bien está en condiciones de ser vendido o incorporado al proceso productivo, en su caso, culmina la acumulación de erogaciones al costo, ¿sí?
Las erogaciones incurridas hasta la real disposición de esos bienes, sea por venta o por incorporación al proceso productivo, son atribuidas a gastos del periodo. ¿Qué significa esto? Que cuando ya el bien está en condiciones de el destino que tenga, ¿sí? Las erogaciones posteriores, hasta que, por ejemplo, las mercaderías se vendan, como por ejemplo los envoltorios de esas mercaderías, en esos casos, esos envoltorios no van a formar parte del costo, sino que formarán parte de gastos atribuibles al periodo en que se incurra en estos envoltorios. Entonces, para los bienes de cambio se consideran integrantes del costo los costos de transporte, de carga, de descarga de los bienes, los seguros, ¿sí? Hasta que los mismos estén en el depósito del comprador, y los impuestos o derechos aduaneros que ya dijimos que no íbamos a abordar, que no sean recuperables, ¿sí? Bien. Vamos a ver un ejemplo puntual con importes o números ficticios, no son reales, porque nos excede, el ejemplo importante acá es cómo componemos el costo y la registración y no detenernos en si los importes son reales o no. Dice acá, el importe de la factura a precio contado es 2.000 pesos e incluye 150 pesos de impuestos internos que no se recuperarán. Por la relación comercial con el proveedor, se obtiene una bonificación del 10% sobre el importe neto de impuestos, que consta en la misma factura. Es una bonificación que nos realiza el proveedor en el momento de la compra. Y nos hace el 10% sobre el importe neto de impuestos, o sea, el importe neto de impuestos serían los 2.000 menos los 150 pesos de impuestos internos, 1.850 pesos, ¿sí? La bonificación del 10% sobre los 1.850 pesos serían 185 pesos. Además dice, el flete hasta el depósito del comprador es de 100 pesos. La erogación para descargar en el depósito las unidades adquiridas es de 60 pesos, y para redistribuir los bienes en el depósito, acomodarlos, ¿sí? Colocarlos en estanterías, es de 30 pesos. La totalidad de los conceptos se abonan en efectivo. ¿Qué tenemos que saber? ¿Quién se hace cargo de estas erogaciones? Y dice entonces, si las erogaciones están a cargo del comprador desde la carga en el local del vendedor, ¿cómo se compondría el costo de estos bienes de cambio? Buscamos el precio de compra contado, o sea, de ese precio facturado de 2.000, le quitamos por ahora, para conocer el precio de contado, ese impuesto interno, o sea, 1.850. Pero luego lo agregamos, porque no es recuperable, nadie nos lo va a reintegrar, ni el Estado ni el vendedor. ¿Qué otro elemento, qué otra erogación necesaria tuvimos que incurrir para adquirir estos bienes de cambio? El flete, ¿sí? A cargo del comprador. El servicio de descarga, también, para que estén en condiciones de ser vendidas. Todas erogaciones que van a sumar. ¿Pero qué tenemos acá? Tenemos la bonificación del 10% sobre el precio neto de impuestos, de 185 pesos, que la calculamos recién, que va a disminuir, a achicar el sacrificio necesario que tuvimos que hacer para incorporar estas mercaderías. Por lo tanto, el costo de incorporación al activo nos quedó en 1.975 pesos. ¿Cómo sería la registración contable? Bueno, debitamos mercaderías por 1.975 pesos, ¿sí? Reconocemos ese gasto de acondicionamiento, de redistribución de los bienes en el depósito, que no resulta necesario para que las mercaderías estén en condiciones de ser vendidas, por eso lo imputamos a una cuenta de resultado negativo, tratándose de un gasto, y acreditamos caja por el total, pues decía que la totalidad de las erogaciones se hacían en efectivo. Veamos ahora qué pasa con los bienes de uso. Veamos qué diferencia tenemos respecto a las erogaciones que podríamos tener, ¿sí? Consideramos entonces costo de un bien de uso, al sacrificio económico incurrido, hasta que el bien esté en condiciones de, en este caso, ser usado, ser utilizado. Es decir, costo instalado y listo para funcionar. Cuando el bien ya puede utilizarse, culmina las erogaciones que forman parte del costo. Y existen erogaciones, vamos a ver, que resultan activables, o sea que van a formar parte de la
del bien que estamos incorporando, que son inherentes a la compra y a la puesta en marcha del bien. Consideramos integrantes del costo a los costos de transporte, de descarga, carga de los bienes, los seguros contratados hasta los mismos, ¿sí? Esto sería prácticamente las mismas erogaciones que vimos para los bienes de cambio. Los impuestos y derechos aduaneros que no vamos a recuperar, lo mismo mencionamos para los bienes de cambio, en el caso de las importaciones. Y acá algo diferencial respecto a los bienes de cambio, que serían erogaciones vinculadas a montaje, instalación, prueba y puesta a punto, ensayo de puesta en marcha, entrenamiento del personal. No debemos confundirnos que acá estamos utilizando, porque es común en el lenguaje que utilicemos, que digamos, los gastos necesarios, inherentes, identificables, pero los estamos incorporando al costo de ese activo, ¿sí? Por eso usamos la palabra erogaciones, ¿sí? Digamos, no podemos tener, no habría dudas de que estamos componiendo el costo y no los estamos reconociendo como gastos, es decir, como un resultado negativo, ¿sí? Los gastos de escrituración de los inmuebles, ¿sí? Que son necesarios, inherentes, identificables con esa compra de ese inmueble, también formarían parte del costo de incorporación al activo de un bien de uso, en este caso en particular, de un inmueble. Bien, veamos un ejemplo de un bien de uso. El precio de contado de una maquinaria, según la factura de compra, es de 10.000 pesos. Es trasladada a la empresa con un flete a cargo del vendedor, y el seguro lo asume el comprador de acuerdo a lo pactado, ¿sí? Eso sí se pactó, entonces. El importe del flete es de 120 pesos y el del seguro de 150 pesos. Ambos conceptos son abonados por el comprador al arribar la maquinaria, quedando pendiente el reintegro del valor del flete. Bien. Sigue entonces el ejemplo diciendo, además existen gastos de puesta en marcha por técnicos especialistas, cuyo importe asciende a 180 pesos, y de limpieza del inmueble en donde se instalará la maquinaria de 30 pesos. Analizando estas erogaciones, estos gastos de puesta en marcha serían necesarios, inherentes, identificables con esa compra de esa maquinaria, conformarían su costo. En cambio, la limpieza del inmueble donde se instalará la maquinaria no tendría las condiciones o las cualidades que se requieren para componer el costo de la maquinaria. Sí, para ser reconocidos como un resultado. Acá dice el ejemplo que la totalidad de las erogaciones, la empresa compradora las abona en efectivo. ¿Cómo entonces queda compuesto el valor de incorporación al activo de esta maquinaria? Por su precio de compra contado, por el seguro, por tratarse de un concepto no recuperable, necesario, inherente, al igual que la puesta en marcha, ¿sí? La totalidad entonces del sacrificio incurrido para incorporarla ascendería a 10.330 pesos. Por ese importe es que activamos las maquinarias. Y reconocemos como resultado atribuible al periodo el gasto de limpieza del lugar donde la maquinaria se va a colocar. No resulta un concepto necesario para que se pueda utilizar la maquinaria. Y reconocemos como un crédito, como un derecho a cobrar, este flete que se ha contratado para trasladarla y que estaba pactado que se iba a hacer cargo el vendedor de la maquinaria. Simplemente que el ente lo pagó a los efectos del momento de la descarga, pagarle al señor que transportó la maquinaria, pero nace el derecho, ¿sí?, a que el proveedor nos reintegre este importe, de acuerdo a lo que se había pactado. La totalidad, dice acá, de las erogaciones entonces, asciende a 10.480 pesos, que según el enunciado, se abonaban en efectivo. Bien, ahora sí entonces, habiendo analizado cómo se compone el costo de los bienes, entremos a ver diferentes formas de registrar las operaciones de compra y otras cuestiones vinculadas. Entonces, ¿cómo registramos una compra? Y bueno, de contado, entregando efectivo, o asumiendo un pasivo. Ese pasivo puede ser de palabra, puede ser esa compra que decimos a crédito, a plazo, también se dice en cuenta corriente comercial, ¿sí? O un pasivo documentado, por ejemplo, mediante la firma de un pagaré. También podemos comprar entregando un cheque de la cuenta corriente bancaria del ente,
Podemos transferir de manera electrónica dinero de la cuenta corriente del ente a la cuenta corriente del proveedor, ¿sí? Podemos utilizar tarjetas de débito o crédito con las cuestiones normativas específicas de cada una de ellas respecto a cómo deben utilizarla los entes. Bien, repasemos esto. ¿Cuáles comprobantes pueden intervenir en una compra? Recordemos que la documentación respaldatoria es la base para pasar a la etapa de registración, ¿sí? Nosotros registramos a partir del hecho revelado y captado en una documentación respaldatoria. Citamos entonces a la nota de pedido, a los pedidos de cotizaciones, a las órdenes de compra, a los remitos, a las facturas. Siendo que estos tres primeros, ¿sí?, son comprobantes que no respaldan la registración de la compra, sino que son comprobantes que en general suceden en entes de gran envergadura, donde si bien pueden circular solamente dentro del ente o del ente para afuera, no respaldan la registración, pero sí existen. Bien, entonces, ¿por qué importa ingresará el bien el activo del ente? Por su costo. Ya conocimos cómo se compone, ¿sí? ¿En qué momento registramos la compra? Cuando se transfiere la propiedad, cuando se transmite la propiedad, ¿sí? Estas compras entonces, si son asumiendo un pasivo, el nacimiento de ese pasivo será en el momento en que se transfiere la propiedad. Y este pasivo debe medirse, debe reconocerse, debe registrarse por el precio de contado de los bienes o servicios. Si el ente hubiese optado por una compra financiada, deberían deducirse de ese pasivo los descuentos ofrecidos por el pago contado. Esta cuestión no va a estar muy clara ahora, ¿sí?, ya que el reconocimiento de la financiación, ya sea otorgada o recibida, va a ser tratado en una clase posterior, ¿sí? Bien. Si se trata de prestaciones de servicio en lugar de compra de bienes, y es asumiendo un pasivo, el nacimiento del pasivo será en el momento en que el proveedor prestó los servicios. Bien. Si estuviésemos realizando una compra al exterior y este proveedor del exterior, obviamente, opera en moneda extranjera, ¿sí?, por el criterio de moneda de cuenta, nosotros sabemos que debemos registrar en la moneda de curso legal del país, por lo tanto deberemos convertir esa moneda extranjera, ¿sí?, al tipo de cambio del momento de la fecha de la operación de compra. Vamos a un ejemplo concreto. Se adquiere mercadería según la siguiente información. Factura original por 11.500 pesos, con la leyenda pago a 30 días de fecha de factura, ¿sí? Expresamente no se pactan intereses, ¿sí? Esto está aclarado porque una compra a 30 días, en general, no tiene el mismo valor que la compra de contado. Se incurren gastos de carga y descarga por la suma de 100 pesos a cargo del comprador, que se abonan en efectivo. El flete de 120 pesos se paga a cargo del vendedor, ¿sí? El mismo es abonado por el comprador al recibir las mercaderías en efectivo, ¿sí? Acá tenemos entonces, en este ejemplo, que este flete de 120 pesos es una erogación recuperable, ¿sí?, porque ya está pactado con el vendedor que él se va a hacer cargo. Y no vamos a considerar el tratamiento del impuesto al valor agregado en esta clase, ¿sí? Sepamos que existe este impuesto que grava la compra-venta de bienes. Bien, ¿cómo quedó determinado entonces el costo de esta compra de mercaderías? Precio de compra del bien 11.500, ¿sí? Gastos de carga y descarga 100 pesos, ¿sí? Y costo total del bien 11.600 pesos. No forman parte del costo de incorporación, el flete, por estar a cargo del vendedor. Entonces la registración de la compra a plazo, así como estaba pactada, 30 días, sin intereses, sería debitando la cuenta de mercaderías por 11.600 pesos, que es el sacrificio que hubo que incurrir para incorporar estas mercaderías al activo, debitando fletes a cobrar o deudores varios, puede ser también una cuenta que represente un crédito, un derecho que tiene el ente, que el proveedor reintegre el importe de este flete, porque así está pactado, acreditando la cuenta caja por las erogaciones efectuadas en efectivo, con dinero en efectivo, y acreditando el nacimiento de este pasivo, ¿sí?,
por el valor de la factura de compra de 11.500 pesos. Si la compra se hubiese pactado toda de contado, en lugar de existir la cuenta proveedores, sería acreditar la cuenta caja por el total de las erogaciones. El precio de compra, el costo de incorporación general, más aquellas erogaciones que no formaron parte del costo. Si en lugar de haber sido comprada a 30 días fecha de factura, hubiésemos entregado al proveedor un pagaré sin intereses, la cuenta que utilizaríamos para acreditar el nacimiento de este pasivo no sería proveedores, sino que sería documentos a pagar. ¿Sí? El resto sería todo igual. Bien, vamos a ver entonces ahora qué pasa cuando hay devoluciones de compra. En general, una devolución de compra decimos que deshace total o parcialmente los efectos de la compra, siempre que estemos devolviendo el total de la compra o devolviendo una parte de la compra. ¿Por qué motivos puede producirse una devolución? Y, por ejemplo, cuando los productos recibidos no son los que hemos pedido, cuando la calidad de los productos recibidos es deficiente, no es correcta, ¿sí? Cuando la cantidad recibida es mayor a la que pedimos, a la que solicitamos, motivos por los cuales los entes devuelven compras. Para contabilizar una devolución de una compra, decimos que se debitan las cuentas antes acreditadas y se acreditan las cuentas antes debitadas, siempre y cuando se mantengan, las condiciones originales de la compra. Por ejemplo, si la compra fue en efectivo y al efectuar la devolución, el proveedor nos reintegra el efectivo. Pero es común que suceda en la operatoria comercial, ¿sí?, que ante estos casos, el proveedor no nos reintegre el efectivo. Entonces, puedan generarse, como dice acá, anticipos a cuentas de futuras compras, ¿sí? En ese caso, el ente va a tener el derecho a utilizar ese anticipo que le quedó para una compra futura. Veamos un ejemplo concreto. Supongamos que se adquieren mercaderías 100 unidades a 120 pesos cada una, las que son abonadas en efectivo. La compra registrada en efectivo sería mercaderías en el debe 12.000, caja en el haber 12.000. Y ahora supongamos, dividiéndolo en dos situaciones. Un supuesto A, donde por no corresponder a la marca solicitada, se devuelve el 20% de las mercaderías adquiridas, reintegrando el proveedor el importe en efectivo. En este caso, estaría sucediendo lo que dijimos. Revertimos parcialmente, en este caso, porque no es el 100% la devolución, de cómo registramos la compra. Debitamos caja, porque el proveedor nos reintegra el 20% de los 12.000 pesos que fue la compra total, eso arroja un valor de 2.400, y acreditamos mercaderías porque las estamos devolviendo, están saliendo del activo, ya que se las estamos volviendo a entregar al proveedor. ¿Sí? Ahora, ante un supuesto B, donde la devolución es la misma, pero el proveedor no nos reintegra el importe, queda a cuenta de futuras compras que el ente realice. ¿Cómo registraríamos la devolución? Mercaderías en el haber, igual, porque por el 20% del valor que compramos, las estamos devolviendo, salen del activo. Pero en el debe, en lugar de registrar el ingreso del efectivo, estamos reconociendo un derecho que nace. Un derecho para ¿con quién? Para con el proveedor. La cuenta que generalmente usamos para demostrar este derecho la llamamos anticipo a proveedores. Cuenta de activo, que como toda cuenta de activo, nace en el debe. Si la misma compra del ejemplo hubiese sido a plazo, es decir, no se hubiese cancelado en el momento de la compra, hubiésemos registrado mercaderías 12.000 y al haber hubiésemos registrado el aumento del pasivo para con el proveedor en la cuenta proveedores por 12.000. ¿Sí? Ahora, ante el mismo ejemplo de devolución del 20% y la compra hubiese sido a plazo, acá ocurriría lo mismo que la reversión parcial de la compra en efectivo cuando nos reintegran el dinero. Debitamos proveedores
para achicar la deuda con el proveedor, para disminuirla, no le debemos más 12.000 al proveedor, le debemos 12.000 menos 2.400. Y achicamos mercaderías acreditándola, porque las estamos devolviendo al proveedor, dejan de ser del activo del ente, por lo tanto la acreditamos por el importe del 20%, 2.400. Veamos las bonificaciones. Ya mencionamos que disminuyen el costo, ¿sí?, de incorporación al activo. Estas bonificaciones, quitas, rebajas, como las queramos llamar, siempre hacen a la relación comercial. Los motivos: volumen adquirido, productos que vencen próximamente, productos que son fuera de temporada, perdieron, digamos, a la gente no le interesa adquirirlos, ¿sí? O porque en realidad el ente es muy buen cliente de ese proveedor y el proveedor le reconoce esa trayectoria comercial y le hace bonificaciones porque ha comprado mucho durante el año, o tanto en volumen como en cantidad. Bien, reiteramos entonces que las bonificaciones reducen el costo. Ahora vamos a analizar las bonificaciones que nos hacen los proveedores, pero posteriores a la compra, porque si hubiesen sido en el momento de la compra, ya las hubiésemos analizado anteriormente cuando vimos componentes del costo. Ahora vamos a ver qué hacemos cuando recibimos una bonificación posterior a la compra. Si la compra entonces ya fue registrada, estas bonificaciones van a registrarse mediante asientos inversos a los efectuados en la compra, si se mantienen las condiciones originales de la compra. Lo mismo que dijimos para las devoluciones. Si la compra del ejemplo anterior de 12.000 pesos fue realizada de contado y el proveedor posteriormente a esa compra efectúa una bonificación del 5% por el volumen adquirido y reintegra al ente el importe en efectivo, acá estaríamos reversando parcialmente el asiento de la compra en efectivo. Debitamos caja porque el proveedor nos entrega 600 pesos en efectivo, aumenta caja. Y acreditamos mercaderías, y acá detengámonos en esto. ¿Por qué acreditamos mercaderías? Si no se están yendo del activo, no las estamos devolviendo. Acá hay una diferencia sustancial con el tratamiento de la devolución. Acá las mercaderías no se van físicamente del ente. Estas mercaderías, acreditándolas, implican un menor costo de incorporación. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasaría en el libro mayor de la cuenta mercaderías? Fueron debitadas por 12.000 cuando se incorporaron, porque ese fue el sacrificio que tuvimos que hacer, y ahora, al ser acreditadas por 600, el sacrificio económico que tuvimos que realizar para poder obtener estas mercaderías fue de 11.400. Acreditando la cuenta mercaderías en 600, las mercaderías nos quedan en el activo por el sacrificio realizado para obtenerlas, que repito, no fue de 12.000, sino que fue de 11.600. Ahora, si la compra anterior de 12.000 fue realizada de contado y el proveedor efectúa la misma bonificación por el mismo motivo, pero no nos reintegra el dinero en efectivo, sino que queda a cuenta de futuras compras, la registración varía en que no debitamos la cuenta caja, sino debitamos la cuenta anticipo a proveedores, porque tenemos el derecho a utilizar estos 600 pesos a nuestro favor en una próxima compra, siendo que mercaderías la acreditamos por el mismo motivo que recién expliqué, no porque se van del activo, sino para reducir el costo de incorporación. Si la compra hubiese sido a plazo, el tratamiento hubiese sido el mismo que una devolución a plazo. Debitamos proveedores, porque al proveedor ahora le debemos menos, porque nos está bonificando una parte de la compra. Se reduce la deuda con el proveedor. Y acreditamos mercaderías, porque el costo de las mercaderías fue menor al que registramos
previamente cuando el proveedor no nos había bonificado esta compra. Bien, sepamos entonces que este uso de anticipo a proveedores también puede darse por otro motivo, porque el ente, por ejemplo, le entregó al proveedor un anticipo a cuenta de una futura compra, sin que haya surgido por una devolución o por una bonificación, ¿sí? Ya sabemos que genera un crédito. Quisiera que nos quede bien diferenciado esto. La cuenta proveedores representa una deuda del ente para con sus proveedores por las compras de bienes. Si representa una deuda, es una cuenta de pasivo que nace en el haber. En cambio, la cuenta anticipo a proveedores representa un crédito. Y como todo crédito, es una cuenta de naturaleza activa. Supongamos que le entregamos a un proveedor en efectivo la suma de 1.000 pesos, correspondiente al 50% de mercaderías que vamos a comprar, ¿sí? Entregamos ese anticipo, esa seña, como se dice en el lenguaje habitual. A la semana siguiente, el proveedor nos transfiere, nos transmite la propiedad de las mercaderías, nos entrega las mercaderías y nosotros las recibimos de conformidad, y abonamos el 50% restante, de pesos 1.000, con un cheque del banco X. ¿Cómo registramos entonces nosotros en este momento, en el primer momento, la entrega al anticipo? Debitamos la cuenta anticipo a proveedores por 1.000 y acreditamos caja por 1.000, ¿sí? Y en estos 1.000 están representando el derecho que nace para con el proveedor y el efectivo que sale porque lo estamos entregando. Cuando el proveedor nos entrega las mercaderías, se transmite la propiedad y estas mercaderías ahora se incorporan al activo, en este caso por la compra que se efectúa, la registración sería así. Debitamos la cuenta mercaderías por su costo, que en este caso es 2.000. Acreditamos la cuenta anticipo a proveedores porque en este momento desaparece el derecho, se extingue el derecho que teníamos con el proveedor. Estamos haciendo uso del anticipo y acreditamos la cuenta banco, cuenta corriente, porque estamos entregando un cheque de nuestra cuenta corriente para cancelar el saldo del total de la compra. ¿Qué faltaría aclarar respecto a la documentación respaldatoria que es acorde a lo que estuvimos viendo de devoluciones y bonificaciones? Estos comprobantes que también son importantes y que en general surgen por alguna operación ya preexistente, ¿sí? Y hablamos de las notas de crédito y de las notas de débito, ¿sí? Las notas de crédito emitidas por los proveedores por devoluciones o bonificaciones recibidas por diferencias de precios a favor del ente, ¿sí? Y las notas de débito emitidas por los proveedores por diferencias de precios a favor de ellos, ¿sí? O por el atraso del ente en el pago de compras, generando deuda por intereses. En estos casos no hemos tratado en este momento, pero sí son dos comprobantes comerciales que están presentes en las operaciones de compra y de venta de bienes. Bien, acá está la bibliografía sugerida para este tema. El material va a estar subido en la ubicación A24, en la sección clases virtuales, ¿sí? Nuestra próxima clase teórica virtual se va a tratar de las registraciones de operaciones de ventas. Seguimos compartiendo nuestro espacio, ¿sí? Sigamos compartiendo nuestro espacio. Y bueno,